Hola amigos de RTV, bienvenidos nuevamente a Versus Electoral y nosotros continuamos en esta carrera electoral de cara a la segunda vuelta y seguimos analizando los planes de gobierno, igualmente las propuestas de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo. El día de hoy nos corresponde ver el tema de infraestructura y para eso hemos invitado al señor Milton Bongese, exministro de Vivienda, a quien le damos la bienvenida. Buen día. Muy buenos días, Inés, muy agradecido por la invitación. No, gracias a usted por aceptarla, y es que inmediatamente tenemos que entrar en materia y tenemos que contextualizarnos. Para eso nuestra primera pregunta, y es que estamos bastante preocupados porque sin duda alguna un país con desarrollo en infraestructura es un país próspero porque jala otros temas como el tema de la economía, el tema de la salud. Nos preocupa, por ejemplo, el tema vial, que lo vemos bastante atrasado, igualmente el tema de servicios públicos, y también sabemos que a veces no es un tema de falta de recursos, sino es un tema de una gestión adecuada. Pero queremos que usted nos comente más cómo estamos el día de hoy en el país con respecto a este tema. Mira, en realidad, en términos de infraestructura, el último estudio que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas con apoyo del gobierno inglés determinó que la brecha de infraestructura en el país eran de 360.000 millones de soles, distribuida en transportes, agua y saneamiento, educación, salud, etcétera, en todos los sectores. Y es claro, de acuerdo al plan, es que Perú, en términos comparativos con otros países de sus nivel de ingresos promedio, está todavía por debajo de ese promedio que debería tener. Pero quiero mencionar, sin embargo, que el enfoque que se ha dado en las últimas décadas, 20 a 30 años, es demasiado centrado en la infraestructura. Y creo que en realidad uno debería dejar de ver tanto la infraestructura y aprender de los países más industrializados que ven más los servicios básicos que generan infraestructura. Por ejemplo, en Perú tenemos un alto nivel de acceso a agua y saneamiento, relativamente en promedio, pero la calidad del servicio es muy malo, porque, como tú dices, no tanto falta plata para construir la infraestructura, que en general tiene muchas falencias, sino que lo que tenemos que ver más son los modelos de gestión para administrar esa infraestructura y generar los servicios. Totalmente de acuerdo, y justamente hablemos de la propuesta fujimorista que hace hincapié en la necesidad de cerrar brechas en el acceso de agua potable y alcantarillado, y para ello proponen recurrir a la inversión privada para desarrollar infraestructura de producción de agua potable, ejecución de obras de saneamiento, tratamiento de aguas residuales para reuso y aprovechar los residuos sólidos, y asimismo hablan de la gestión de los servicios de agua y saneamiento a través de las modalidades de asociaciones público-privadas y obras por impuestos, la cual ellos consideran como una experiencia que ha sido beneficiosa en otros sectores. A mí me parece fundamental este punto de la propuesta fujimorista de hacer hincapié en la necesidad de cerrar esta brecha de acceso a agua potable y alcantarillado. Pero, ¿qué tan innovadora es? ¿Realmente es suficiente lo que propone Fuerza Popular en este punto? Sí, mira, la verdad es que en el Perú la evidencia de los últimos 30 años nos señala una conclusión que está documentada en los números y en toda la evidencia, que es cuando interviene el sector privado en la provisión de los servicios de agua y saneamiento, la calidad del servicio mejora sustantivamente. En el Perú existen 50 EPS, que EPS, perdón, es la empresa prestadora de servicios de agua y saneamiento. De las 50, solo una trabaja con el sector privado, y esa una es Sedapal, que tiene más del 60% de sus operaciones ya tercerizadas. Lima no tendría agua si no fuera porque Sedapal tiene asociaciones público-privadas para comprar agua en bloque, tanto a la planta de Huachipa como en el Chillón, que hay una planta también que manejan privados, que le vende aproximadamente 3 metros cúbicos por año. Lima no tendría
tratamiento de aguas residuales al mar si es que no tuviera a un consorcio español en Taboada y si no tuviera otra empresa privada en el sur, en La Chira, tratando los desagües. En general, cuando uno ve la gestión de Sedapal, tiene varios proyectos. En estos días, ahorita, se va a inaugurar la primera planta que está transformando el agua de mar en agua dulce potable en los balnearios del sur, porque Sedapal también ha hecho una asociación pública-privada para hacer este tipo de avances. En ninguna otra planta, en ninguna otra EPS del país se dan este tipo de avances y la calidad del servicio comparado con el de Sedapal es pésimo porque justamente solamente se piensa en que la empresa estatal sola, sin la colaboración de los capitales internacionales y su conocimiento, pueden mejorar el servicio. De acuerdo, de acuerdo. Vamos entonces también a hablar de Perú Libre y es que ellos en su plan contemplan la construcción de vías de transporte y aéreas para las regiones del país en general. Sin embargo, no se precisa qué sucederá con los proyectos de transporte urbano en la capital del país, como las líneas pendientes del Metro de Lima. También plantean revisar los contratos ley del sector transporte, así como las concesiones ferroviarias, y señalan que estas serán revisadas, renegociadas y resueltas. Esto a mí realmente me preocupa bastante, pero ¿usted qué opina, señor Monges? No, claramente. Uno que en realidad el plan de gobierno de Perú Libre es un ideario de carácter político, en el que principalmente lo que se plantea es cambiar la Constitución para que luego la nueva Constitución cambie la realidad. Eso es algo que sería medio mágico religioso. Pero ya entrando a específicamente qué medidas concretas, más allá de decir que van a renegociar y los contratos y que con las empresas concesionarias, ahí me surgen varias preguntas. Primero, ¿qué van a hacer con esa infraestructura? ¿Cómo se va a mantener? También escuché en algún momento, ya no queremos más peajes. ¿De dónde va a salir esa plata para mantener las carreteras, los caminos? Lo único que vi en la parte, más allá de buenas intenciones, vamos a hacer más caminos, vamos a hacer más carreteras, vi por ahí un proyecto que es el del tren, y sugiere que es un tren bala de Tacna a Tumbes, lo cual es absolutamente inviable para alguien que tiene un poquito de criterio y conoce las finanzas públicas, sobre todo si no se va a hacer con un operador privado que es el que tiene el conocimiento internacional, porque hay esta antipatía hacia lo privado y hacia lo internacional, con lo cual tendrían que crear una empresa estatal. Entonces, en realidad, no existe un plan de infraestructura en Perú Libre. Yo leí todo el plan y lo único que menciona es hacer 4 hospitales de infraestructura. Dicen, vamos a poner 4 hospitales especializados en cada región del país, lo cual todos los especialistas en salud en el país están de acuerdo en que no hay que hacer hospitales especializados, habrá que hacer uno que otro, pero la principal falencia del país es reforzar el sistema de atención primaria que se da con centros de salud de baja resolución. Estos grandes hospitales que están por todo el país terminados y no funcionando muestran que esta lógica de hacer grandes hospitales para atender la salud es una idea que tiene muy serias limitaciones. De acuerdo, y es que definitivamente alrededor de Perú Libre y de Pedro Castillo siempre nos surgen más y más preguntas. Es una opinión personal. Escuchamos al señor Pedro Castillo, se separa un poco del plan de gobierno del señor Cerrón, escuchamos al señor Cerrón, nos surgen dudas de lo que dice Pedro Castillo, ahora lo que ha pasado con Verónica Mendoza, que han hecho esta alianza.
En fin, no hay, digamos, una ruta clara aún en cuanto a Perú Libre y Pedro Castillo. Vamos a ver qué pasa más adelante, pero yo lo quiero invitar a ver nuevamente las declaraciones que han dado ambos candidatos en cuanto a estos puntos específicamente sobre infraestructura. Adelante. En cada región instalaremos un hospital materno-infantil con la finalidad de combatir la mortalidad materna y la mortalidad infantil, con la finalidad de que las madres tengan el apoyo y la seguridad de un gobierno que, lejos de allá de esterilizar a las personas, le den toda la facultad a las personas respetando la vida y la salud de nuestros compatriotas. Vamos a instalar en el Perú el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación para que también en nuestro país se haga la gran investigación y no solamente se mendigue una vacuna, sino los peruanos hacer una convocatoria a todos los profesionales del sector salud para gestar la vacuna peruana, no solamente para curar a los peruanos, sino a nivel del mundo. Y los delincuentes que están adentro, que el gobierno les da desayuno, almuerzo, cena, teléfono, luz, agua y encima les pone un abogado de oficio a trabajar los delincuentes y que aprendan a comer el pan con el sudor de su frente. Las llevaremos a construir puentes, carreteras, escuelas, hospitales, ya que para construir las grandes cuencas hidrográficas, para hacerlo productivo, los grandes desiertos que esperan ser potencia para el marco de la economía y la agricultura del pueblo peruano. Un tercer problema en el tema de la pandemia es la atención primaria. Y por eso proponemos la construcción de centros de salud a nivel nacional, porque hoy han muerto más de 50.000 peruanos por el COVID, pero 50.000 peruanos más por no sabemos qué enfermedades y no han podido ser atendidos. Aquí hay una gran diferencia en el tema de las vacunas y yo considero de que tenemos que sumar esfuerzos. Desde el gobierno se tiene que priorizar a la primera línea y a la población vulnerable. Pero si es que las iglesias, los gobiernos regionales, los gobiernos, los municipales y la empresa privada quiere participar vacunando de manera gratuita, nosotros lo haremos. Este programa se llamará Suma de Vacunas, estados y privados, todos vacunados. No solamente haremos Perú abierto, sino tenemos que generar inversiones a través de miles de obras productivas que le cambie la vida a la gente y apoyaremos a los emprendedores, crearemos la CONAFOR. Pero vamos sobre todo a modernizar las escuelas que están tan deterioradas y construiremos, así como lo hizo mi padre, Alberto Fujimori, 3.000 colegios a nivel nacional. Yo, Keiko Fujimori, haré 3.000 colegios más en un futuro gobierno nuestro. Señor Bonjese, bajo estas premisas de lo que hemos escuchado y también hemos leído en los planes de gobierno, lo invitamos a que nos comparta, según su criterio, 2 falencias y 2 fortalezas del plan de gobierno en cuanto a este punto de infraestructura de Keiko Fujimori. Adelante. Mire, de Keiko Fujimori, 2 falencias es que en general todavía su propuesta está restringida a pocos sectores, y la segunda falencia es que en el caso de educación se centra mucho la propuesta en construir colegios y no en mejorar la calidad de la educación. El gran problema que tenemos en el país, no digo que la infraestructura no sea un problema, pero si tenemos todavía sílabos desactualizados y profesores con muy baja calificación, entonces la educación de nuestros chicos va a seguir siendo un problema en el futuro. 2 fortalezas, yo creo que hace bien Keiko Fujimori en tener claro cuál es el diagnóstico en el tema del sector salud, que le queda clarísimo que el problema es de atención primaria y no de atención especializada, como lo dice el otro candidato, y por otro lado, lo que también tiene clarísimo es que la inversión privada y el capital externo son fundamentales para el desarrollo del país. No hay forma de crear riqueza sin inversión privada, y esto tiene que participar también en la provisión de infraestructura. Todas las experiencias del mundo, incluida la peruana,
cuando has entrado en el Estado, el rol promotor de desarrollo directo de infraestructura y servicios públicos ha sido un desastre. Eso no lo saben los jóvenes, pero lo sabemos la gente mayor como yo, que ya vivimos eso. Por el lado de Castillo, en el sector salud tiene un pésimo diagnóstico, como lo menciona su plan, esto de poner, imagínate, piensa nada más en Tacna y Moquegua. Son 2 regiones y cada uno va a tener 4 hospitales especializados, ni sumando toda la población de esas 2 regiones va a tener los enfermos para que vayan a tratarse a esos hospitales especializados, con un descuido total de la salud básica. O sea, es una propuesta totalmente descabellada. En ese sentido, en el salud sí hace mención a la salud materno-infantil, pero digamos que esa es una característica del modelo actual, que le pone mucha atención a la salud materno-infantil, y por eso en el Perú en los últimos 25 o 30 años la mortalidad materno-infantil ha caído de manera sustantiva. Entonces ahí tienes una buena y una mala. La otra mala, que tiene que ver con esta idea mágico-religiosa de cambiar la Constitución, es que piensa que creando un Ministerio de Ciencia y Tecnología, entonces eso va a generar que aparezcan científicos en el país y empresas dispuestas a invertir en tecnología. Pero ¿cómo va a ser esto si no le gusta la inversión privada y tampoco le gusta la inversión extranjera ni nada que venga de afuera? Entonces no tiene, otra vez, es jugar con el imaginario popular de pensar que por construir un gran edificio y llenarlo de funcionarios públicos, entonces va a aparecer en el Perú la ciencia y tecnología. La ciencia y tecnología aparece justamente como consecuencia de la demanda de la inversión privada por mejorar productividad y competitividad en un mundo globalizado y competitivo. Y otra cosa que mala, que me parece ya hasta irresponsable y que puede tener consecuencias nefastas y ojalá que cambie, es que para el tema de vacuna, de lo único que ha hablado es de la vacuna peruana. De la vacuna peruana que promueven los mismos que promovían el consumo primero de agua clorada y después de ivermectina como resolución mágica a la pandemia. ¿Qué vacuna peruana? Ojalá que en algún momento algún científico peruano pueda hacer una vacuna, pero centrarse en que en un país que no tiene ni la capacidad empresarial ni el conocimiento científico necesario para desarrollar esta vacuna, que esa sea la única opción para enfrentar la pandemia, me parece absolutamente irresponsable y demagógico. Sí, sin duda alguna, en el país tenemos una incertidumbre bastante grande, tenemos un sinsabor y bueno, digamos, lo que podemos resaltar o rescatar de este proceso es que aún estamos a tiempo para tomar una decisión con base a lo que ya elegimos en primera vuelta, nos guste o no, son las opciones que hay, o Keiko Fujimori o Pedro Castillo. Entonces, la invitación es para que nos sigamos informando, a que leamos los planes de gobierno, están para todos ustedes dispuestos en la página del Jurado Nacional Electoral, sigamos muy atentos a los debates, a todas las intervenciones que hagan los candidatos y como ciudadanía exigir propuestas claras, propuestas contundentes y hacer de una u otra forma presión. También las redes sociales hay que utilizarlas para esto. Le agradecemos mucho, señor Milton Bonjese, por acompañarnos en la mañana de hoy, exministro de Vivienda, sus palabras finales. No, nada, me sumo perfectamente a tu comentario final. Creo que la ciudadanía tiene que escuchar las propuestas de los candidatos. Hay deseos de buena voluntad, pero lo que hay que ver es la evidencia, ¿no? Un último mensaje mío es que no hay ningún país en el mundo que haya crecido sin inversión, porque para que el Estado pueda hacer más cosas necesita impuestos, y los impuestos vienen de las utilidades de las personas, de las empresas, y las empresas generan utilidades con inversión, y si no hay inversión privada, no hay utilidades, no hay impuestos, y no hay capacidad de gasto del país. Entonces, ojo, no se trata de decir
voy a dar 10% del PBI para salud, 10% del PBI para educación, cuando la recaudación fiscal es del orden del 14%, ni siquiera te alcanzaría la plata fiscal. Así que ojo a las propuestas, infórmense y todos pongámonos la camiseta del Perú para que este país que es maravilloso camine hacia adelante. De acuerdo, muy de acuerdo, señor Milton Bonjese. Gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Inés, encantadísimo. Bueno, y nosotros antes de despedirnos les recordamos que tenemos una nueva cita el día martes con más de Versus Electoral. Vamos a seguir analizando los planes de gobierno de ambos candidatos e igualmente las propuestas que den en el transcurso de estos días. Gracias a todos por estar siempre atentos, por su audiencia. Los invitamos a que compartan este programa a través de las redes sociales. Gracias a todos igualmente por sus comentarios y nos vemos a la 1:30 de la tarde con RTV Noticias. Hasta pronto y que Dios los bendiga.